Hola, hola, buenas tardes a todos, tardes, días, noches, dependiendo la latitud donde nos estén viendo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, voy a presentar a Federico Vivanco. Él es filólogo inglés, traductor y editor literario. Se graduó en estudios ingleses por la UNED y tiene un máster en educación. Actualmente es doctorante en literatura africana de expresión inglesa en la Universidad de Málaga, en donde es docente en el grado en estudios ingleses. Así también es autor de distintos capítulos de investigación literaria publicados por la editorial Comares y la editorial Legales. Es coordinador literario y asesor de la Sociedad Finlandesa Africana. Asimismo, imparte de manera online distintos seminarios sobre literaturas africanas, tanto en México como en España, y escribe y colabora para portales y revistas nacionales e internacionales. Es antologador, editor y traductor de Ellas también cuentan, primera antología de relatos cortos y poesía angloafricana, y de B, Cuéntaselo al Sol, primer libro botsuanés traducido al castellano. El día de hoy, Federico Vivanco nos va a presentar la ponencia o el trabajo, su presentación, intitulada Literatura del África anglófona, introducción a tres generaciones de voces negras al sur del Sahara. Muchísimas gracias, Fede, pues tienes la palabra, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acabo de poner justo la presentación. No sé si se puede ver bien. Se ve Vosotros y perfecto. vosotras. Sí, vale, muchas gracias. Bueno, para empezar me gustaría darle las gracias a mis compañeros y organizadores de este ciclo de conferencias, a la Universidad de Valladolid, al Observatorio de Estudios Africanos y a la gente que hay detrás de este observatorio, como Pablo, Patricia, Sara, Carmen, Irene, César. Eh, Muchas gracias también a la Universidad de Málaga por su apoyo. Gracias por vuestro interés, ¿no?, en estas ponencias que tienen como fin aproximarnos un poquito, al menos, un poquito a las literaturas africanas postcoloniales en lengua inglesa. Bueno, esta ponencia tendrá una duración de 40 minutos, ya lo sabéis. Luego tenemos 20 minutos para preguntas de los participantes. También comentar que estas presentaciones, bueno, al menos esta presentación va a estar grabada, la anterior también fue grabada. Eh, y ante tantos nombres de autores y de libros, no quiero que os estreséis. Vamos a enviar el PowerPoint por email a los correos bueno, que fueron registrados cuando hicisteis la inscripción. Entonces, bueno, podéis tomar nota, obviamente, pero bueno, no hay ningún problema en cuanto al material que os vamos a enviar. Bien termine quizá este ciclo para quizá facilitar un poco más también la gestión y el envío de correos. Voy a ver si... Vale, a ver si funciona. Perfecto. Durante estos 40 minutos me centraré únicamente en aquellos países donde el inglés es lengua oficial, pero sobre todo donde hay una producción escrita en lengua inglesa y donde el sistema educativo es en inglés. No obstante, que un idioma sea oficial en un país no significa que haya una producción literaria en esa lengua. Lo vemos en el caso de Guinea Ecuatorial, con el tema del francés, la lengua francesa, que bueno, fue oficializada, ¿no?, en el 98, y luego también en el 2007 con el portugués, pero no tiene una literatura ni en portugués ni en francés. Así que bueno, yo me voy a centrar únicamente en aquellos países donde el inglés es oficial y donde hay una producción literaria en ese idioma. Si bien el inglés se habla ampliamente en Somalia y en Etiopía, las lenguas de producción literaria en estos países no es el inglés, sino el somalí, el amárico, el tigriña, etcétera. Aunque sí se pueden encontrar algunas obras y grandes escritores, escritoras, como es el caso del somalí Nuruddin Farah, que sí escribe en inglés, o su compatriota Dirish Osman, con su exquisita colección de relatos LGTB, cuentos para niños perdidos, o los etíopes americanos Dinau Mengistu y Masa Mengiste. Pero bueno, tenemos que ser conscientes que estos son casos excepcionales en Etiopía y Somalia. Es por ello que me centraré en los 20 países que figuran aquí justamente en este mapa. También hay que tener en cuenta que es imposible hablar
de las literaturas de 20 países en solo 40 minutos. Y bueno, ante este continente tan heterogéneo y tan rico, será quizá imposible que no caiga quizá en ciertas generalidades. Eh, Mostraros aquí directamente los países donde el inglés sí es oficial. Camerún está en un color azul clarito o celeste porque, bueno, comparten también con el tema de la francofonía. Y el inglés, bueno, lamentablemente está trayendo también conflictos, ¿no? En Camerún. Se incluye también en las islas Seychelles y Mauricio, donde en ambas naciones, tanto el inglés como el francés son lenguas oficiales, aparte del criollo, obviamente, seychellense y el criollo mauriciano, respectivamente. Cuando hablamos de literaturas africanas, tenemos que distinguir aquellas que son orales de aquellas que son escritas. Las letras africanas en lengua europea hace su aparición en el siglo XX. Fueron las mujeres, durante varios siglos, con su férrea tradición oral, las precursoras y protagonistas anónimas de estos comienzos. Y esto va a sentar las bases justamente para la posterior difusión de la literatura escrita. Esta vertiente oral, practicada hoy en día por la población, penetra en distintos géneros literarios e influye en distintos autores de lo que formaron las primeras generaciones, los años 60 y 70 del siglo pasado, que desarrollaron una tendencia hacia temas de índole moral y social, en autores que darán paso luego a una segunda generación, la de los 80 y 90, donde su temática se centrará en gran medida en la problemática política y cultural. Las literaturas negroafricanas en lengua inglesa, que no dejan de estar intrínsecamente ligadas a la historia, antropología, política y geografía de sus naciones, surgen en gran medida después de las independencias como forma de consolidar las identidades nacionales y lingüísticas de lo que eran las antiguas colonias. Es, claro, una literatura joven si la comparamos, ¿no?, con la literatura europea. Cuando me refiero a joven es en lo que es la forma escrita, porque la oral ya sabemos que es milenaria. Y no podemos, lógicamente, olvidarnos de esta oratura o literatura oral. Esta narrativa angloafricana se caracteriza por una doble herencia, la africana y la europea. Su riqueza es fruto de haber acumulado en ambas herencias sus culturas, géneros, estilos, tradiciones y, lógicamente, las lenguas. Hasta la década de 1950, pocos años antes de lo que fueron las independencias africanas, la escritura en general tenía fines religiosos y educacionales, o a veces también funcionaba como instrumento para investigaciones lingüísticas y antropológicas. Aunque hemos de reconocer que hay algunas excepciones con relación a la literatura escrita en lengua inglesa anterior a esta producción de los años 50. Nos encontramos justamente con la senegalesa Phillis Wheatley, a final del siglo XVIII, quien escribía una poesía, a pesar que tenía unos tintes morales y religiosos, la escribía en la lengua culta, es decir, el inglés. También tenemos la balada de Lucy Terry. Fue una esclava de principios del siglo XVIII que fue trasladada, llevada a Estados Unidos. Ella tenía una balada que se llama Lucha en la Pradera. Esta fue transmitida y preservada oralmente hasta que fue publicada a mediados del siglo XIX. Otras vivieron en el anonimato. Es el caso de la danesa Adelaide Casselly Hayford, que fue la primera novelista africana en lengua inglesa. Tenemos a su hija, Gladys Casselly Hayford, es actualmente considerada una de las escritoras más reconocidas en Sierra Leona, no solo por su producción literaria, sino también por ser la iniciadora de la literatura en lengua criolla criollo. Entre ellos tenemos al famosísimo Oludai Kiano, bautizado como Gustavus Vasa. Es un esclavo, o bueno, fue un esclavo
Ibo nigeriano, que compró su libertad, escribió sobre su cautiverio y logró viajar por el mundo para combatir la esclavitud. Eh, las literaturas anglo-africanas o las literaturas africanas de habla o expresión inglesa han sido las más fecundadas en cuanto a producción literaria se refiere. Hago hincapié en cuanto a producción y no a la cantidad de hablantes, lectores, autores de expresión inglesa, sino a la producción literaria angloafricana. Debemos separar sutilmente las literaturas de Sudáfrica con el resto de los países angloafricanos. ¿Y por qué hago una pequeña división entre una y otra? La literatura y el pueblo sudafricano se caracteriza por una constante lucha y combate del opresor blanco y el apartheid, algo que se ve reflejado en su literatura. El resto de países angloafricanos han pasado por un proceso de colonización y actualmente de neocolonización, pero para ellos ser negro no fue ni es un problema en su país, como sí lo ha sido en Sudáfrica y en Namibia. De ahí que separo y diferencio la situación de Sudáfrica con el resto de países africanos de lengua inglesa por su pasado histórico y segregacionista. Sobre todo porque nos vamos a encontrar con la literatura nigeriana y sudafricana como las cunas de las literaturas africanas de expresión inglesa. En líneas generales y cayendo lamentablemente un poco en la pluralización y generalización, el resto de los países anglófonos africanos hacen hincapié en sus literaturas al conflicto entre el modernismo y la tradición, las preocupaciones políticas, socioeconómicas, culturales. Se observa una alta desilusión o un desencanto en las post-independencias. Hay una denuncia colectiva del fracaso que para el continente representaron los gobiernos dictatoriales y totalitarios, y ese desencanto hace que se refleje, lógicamente, en sus autores de la segunda generación y en sus literaturas. Nace justamente aquí a consecuencia de esta decadencia moral y de los nuevos estados, un subgénero llamado justamente literatura del desencanto, eh, como la obra del ganés Aji Kwei Armagh, The Beautiful Ones Are Not Yet Born, o del nigeriano Chinua Achebe, Un nombre del pueblo, donde se narra de manera metafórica el crimen que los nuevos líderes políticos cometieron en esta supuesta democracia africana. O la obra de Wole Soyinka, Los intérpretes. A continuación, lo que voy a hacer es dividir el mapa de África en tres regiones anglófonas, debido a que el inicio y el desarrollo de esta literatura se diferencian entre una zona y otra. Es verdad que algunos autores académicos colocan Camerún como África Central. Yo prefiero separarlo en tres y no en cuatro. Vamos a ir para la parte del África Occidental, la zona angloparlante. En África Occidental la literatura en lengua inglesa no ganó interés hasta la década del 50. A partir de allí se ha convertido en una de las más prolíficas del continente africano, especialmente cuando hablamos de Nigeria. Se toma académicamente hablando los últimos años de la década del 50 del siglo pasado, pero es en especial la década del 60 como punto de partida de lo que será la primera generación de autores africanos en lengua inglesa. Se suele citar la publicación de la novela del nigeriano Amos Tutuola, El bebedor de vino de Palma, que es una obra basada en mitos y leyendas, como punto de partida de este tipo de literatura a lo que se refiere a ficción. Tutuola se unió rápidamente a la popularidad internacional junto con su compatriota Chinua Achebe, que analizó en una de sus primeras obras la amenaza que la civilización occidental, la amenaza de la civilización occidental y cómo ésta se representa, ¿no?, en África y esa amenaza con los valores tradicionales africanos.
en la gran novela de Todo se desmorona. Y fue, como era de esperar, otro nigeriano y gran inspirador de mitos yoruba, Wole Soyinka, en quien se convirtió en el 86, 1986 en el primer africano negro en ganar el Premio Nobel de Literatura. En este periodo, si lo comparamos o contrastamos con las escritoras, ellos han tenido más oportunidades de publicar, ya sea por su educación, sus posibilidades de viajar, por su liderazgo político y obviamente el machismo que hay en Nigeria. En relación a ellas, a las autoras anglo-africanas de África Occidental, de la primera generación, nos encontramos con la nigeriana Flora Wampa, la primera mujer negra africana en publicar una novela en Inglaterra. Empezó a escribir en la década de 1950 y ha sido desde entonces un modelo a seguir. Es considerada como una de las madres de la literatura, de las literaturas africanas modernas. Su compatriota Buchi Mecheta, que estuvo muchas décadas exiliada en Londres, tiene en su haber más de 20 obras publicadas. Sus temas principales abordan cuestiones relacionadas con la problemática de la mujer africana, tratados desde una óptica ya más de Buchi, que es el tema del matrimonio, la maternidad, la esclavitud infantil, la inmigración, la independencia, la independencia femenina, la educación, entre otros tantos temas. No es favoritismo a la hora de preparar esta ponencia, pero los 5 escritores y escritoras de esta diapositiva son justamente nigerianos. No es por nada, pero bueno, será que Nigeria por eso es considerada una de las cunas, ¿no?, de la literatura africana. Si nos trasladamos a Ghana, tenemos a Amata Aidoo, es madre de la literatura ghanesa, fue ministra de Educación. Sus obras se caracterizan por estar enfocadas en la mujer y en la participación que tienen estas dentro de la sociedad. Una escritora muy avanzada para la época. Nuestra hermana Sagua Fiesta fue fecundada en los años 60, publicada en los años 70, muy criticada dentro y fuera de África. Esta es la segunda edición, revisada también por Marta Sofía López, quien hizo la traducción. Está eh, con descarga legal y gratuita, porque la autora cedió los derechos para la segunda edición. Así que bueno, es una obra que siempre se recomienda. Los personajes femeninos de Amata Aidoo desafían los estereotipos de la mujer africana pasiva y victimizada. En Ghana también tenemos a Chikwei Armagh, que nombré anteriormente cuando mencioné brevemente el subgénero de la literatura del desencanto. En esta obra debut, The Beautiful Ones Are Not Yet Born, cuenta la historia de un hombre que sin nombre, ¿sí?, un hombre sin nombre, lucha por reconciliarse con la realidad de la Ghana posterior a su independencia. La Liberia, en Liberia tenemos, por ejemplo, a Bates Moore, es un autor que descubrí hace muy, muy poquito. Él recorrió el país recogiendo y recopilando poesía y cuentos tradicionales con el fin de estudiar la herencia cultural y las tradiciones de Liberia. Hasta aquí tenemos solo algunas, ¿vale?, algunas figuras destacables de la primera generación de la literatura inglesa del África Occidental. Empiezan a escribir durante los años 50, comienzan sus publicaciones en los años 60 del siglo pasado. Esta generación, la de la posindependencia, trata temas que están relacionados con la vida privada, la desigualdad de género, si hablamos de autoras, las tradiciones, la amenaza de Occidente en África. Los autores de esta generación intentan también desafiar las imágenes y los estereotipos que se fueron construyendo durante la época colonial. Son muchos los autores de esta generación que por cuestión de tiempo no podré ahondar. Por eso voy a pasar a la segunda generación, que es de 1980 a 1990. Es una generación que se le prestó menos atención.
es una realidad, tanto en la academia como fuera de ella, también los lectores, porque nos hemos centrado no mucho en la primera generación, en los inicios, ¿no? En los años 60. Y lamentablemente no le hemos prestado mucha atención a esta segunda generación. El rol principal de ellos y ellas pasa por la protesta y por exigir justicia. Muchos de estos autores forman parte de esa generación de la literatura del desencanto, se centran más en la crítica. En la guerra de Biafra, en la 1967 al 70, va a afectar lógicamente a estos autores y por ende la escena literaria. Las escritoras y algunos escritores también de la primera generación obviamente siguen escribiendo durante esta segunda generación. Tanto Chinua Achebe como Gucci Mecheta, Flora Wampa, en esta segunda generación también van a escribir sobre la guerra de Biafra. Entonces, no por ello, no porque nos adentramos en una segunda generación, haya dejado de existir la primera. No, continúa, pero bueno, estos son autores que surgen ya a partir de los 80 y los 90. Un prolífico autor de esta generación es el nigeriano Femi Osofisan, es escritor, poeta, dramaturgo, ha escrito más de 60 obras de teatro y lamentablemente no tenemos nada traducido de él. Hay algunas obras de teatro clásicas griegas que también han sido ambientadas en un contexto africano. Él destaca por su crítica social y por las representaciones tradicionales africanas. En otro nigeriano que no podía faltar es el novelista y dramaturgo Chris Sabani. Él empezó a los 16 años a escribir, fue cuando publicó su primera novela. Fue encarcelado varias veces en Nigeria, ya sea por ser sospechoso de querer derrocar al gobierno o por publicar una novela como Sirocco a finales de los 80. Fue encarcelado por tercera vez, fue condenado a muerte, sus amigos sobornan a los guardias y él puede por lo menos salir en libertad. Son muchos los exiliados nigerianos y autores angloafricanos que se radican primero en Reino Unido y luego en Estados Unidos, y es el caso de Chris Sabani. Por suerte, Graceland, una gran obra, está disponible en España y en México. Y Abigail, bueno, tiene más unas trazas occidentales, está disponible solamente en Argentina. Son dos obras muy, muy, muy diferentes. Entre ellas nos encontramos a la nigeriana Molara Ogundipe, fue poetisa, crítica, editora, activista feminista y crítica social. Es considerada una de las escritoras más importantes del feminismo africano en cuanto también a estudios de género y teoría literaria. Lamentablemente no puedo ahondar un poco en su movimiento que se llamó stiwanismo y se sigue llamando stiwanismo por cuestión de tiempo, pero bueno, si podéis eh, buscar en internet esos 7 principios que ella desarrolla justamente en la primera obra, sería muy interesante porque justamente ya abogar que el feminismo resida en la mujer africana y resistirse un poco al feminismo occidental. Eh, por último, tenemos la tercera generación de autores angloparlantes del África Occidental. Posiblemente la embajadora de esta generación es la archiconocida Chimamanda Ngozi Adichie. Sus primeros escritos son más bien de corte africanista, luego se va a ir tintando un poco con una óptica híbrida entre lo africano y lo occidental. En esta generación nos encontramos con trazas de la temática de la primera generación, como es la moral y lo social, trazas de la segunda generación, donde se trata lo político y lo cultural. De hecho, Chimamanda escribió una obra de teatro, que fue la segunda obra que escribió, que no la quiere publicar, y trata el tema de Biafra, que es una temática de lo que es la segunda generación. Y esta es una tercera generación cosmopolita, es la generación diaspórica, es el exilio, que viven dentro y fuera del continente. Y estos autores tienen y autoras tienen una visión más general, más cosmopolita. Ayobami Adebayo también, a pesar de la tercera generación, trata el tema de la maternidad, los estigmas de las mujeres infértiles o estériles, que también se tratan en la primera generación. Obra que sí
recomiendo, y está ahí publicada en español. En Sefiata, con este Bildungsroman, en Todo lo bueno llegará, que también recorre la autora, perdón, se me ha caído la pieza, recorre la autora en los años 70, 80 y 90, tomando justamente como punto de partida el final de la guerra civil nigeriana. Una gran promesa bueno, que echamos de menos quizá un segundo libro es Tei Selassie. Ella acuñó el término afropolita. Lamentablemente solo publicó esta novela. eh, y bueno, a ver qué pasa. Si nos vamos a Ghana, también en esta tercera generación tenemos a Yagyasi, Volver a casa, y esta reciente traducción Más allá de mi reino. Dos obras completamente distintas. Volver a casa, dos hermanas separadas, donde se recuenta toda la historia de Ghana a través de una y luego a través de otras generaciones la historia afroamericana. Luego seguimos con Aminata Forna, entre las autoras contemporáneas nacidas fuera de África. Observamos una narrativa orientada hacia la identidad, la diáspora, los conflictos nacionales y políticos. Y bueno, ese es justamente el caso de la escritora de origen sierraleonés, Aminata Forna. Hasta aquí son solo algunas de las autoras más conocidas que hay en la actualidad en esta tercera generación. De todas formas, me quedan muchos autores, muchas autoras. Hay ella Haruna Ata también, que es la tercera generación, pero que, bueno, por tema de tiempo es imposible en ahondar. Vamos a ir ahora al África Oriental. Con relación al campo literario en lengua inglesa, la incorporación del África Oriental angloparlante se caracteriza por haber sido un poquito demorada, vamos a decir. Los autores kenianos Ngugi wa Thiong'o y Grace Ogot experimentaron un sentimiento de exclusión cuando esta región no tuvo representantes en la histórica conferencia que hubo en Kampala, en Uganda. Fue en el año 62, era la conferencia africana de escritores, tan conocida porque ahí justamente se plantea en qué lengua deberían escribir los escritores africanos. El florecimiento de la literatura de estos países del África Oriental tuvo lugar durante los años que siguieron a su independencia, es decir, como ocurre también con el África Occidental, que vendría a ser a partir de 1960. Pero este proceso en esta zona se fue interrumpido por conflictos políticos. Esto produjo que muchos intelectuales entraran en la cárcel o fueran condenados al exilio. Los escritores de la descolonización se caracterizaron en sus inicios por mostrar un choque entre los cánones literarios europeos y sus temas locales, los temas africanos. Se percibía un desencanto ante la crisis, lo que había conducido a esta región a la corrupción y a la toma del poder por distintos regímenes posteriores a la independencia. No se puede hablar de la literatura angloparlante del África Oriental sin mencionar al escritor keniano Ngugi wa Thiong'o. Su primera novela, Weep Not Child, No llores pequeño, fue la primera novela en inglés publicada en el África Oriental. Él pasó un año en prisión por diferir con las ideas de Daniel Arap Moi. Y bueno, él escribió en la cárcel, en trozos de papel higiénico, su obra El diablo en la cruz, en lengua kikuyu o gikuyu. Luego, una vez puesto en libertad, él se exilia en Inglaterra y, como ocurre con muchos autores, la mayoría eh, se trasladan a Estados Unidos. Obviamente, Google tiene esta teoría, ¿no?, que la aboga por escribir la literatura africana en lengua africana. Grace Ogot, también su compañera, fue la primera escritora keniana. Cuando hablamos de primera escritora, hablamos de literatura escrita, obviamente. Los temas que desarrolla Grace Ogot giran en torno a la vida rural, a la inmigración, las migraciones internas, la tradición africana, las relaciones interpersonales.
Y igual que su compañero, Guo Iwasiongo, ella bueno, fue una gran defensora de la escritura en lenguas africanas. De hecho, algunas de sus obras fueron publicadas primero en su lengua nativa, que es Luo, y luego fueron traducidas al inglés. Misere Mugo, la próxima, es dramaturga, escritora, activista. También tuvo que vivir en el exilio por oponerse, ¿no?, a Daniel Arap Moi. Eh, Ella se exilió en Zimbabue, sí, ella se exilió en Zimbabue y eh, ahí realizó el currículum escolar de ese país. Eh, Abdurrazak Gurnah, tampoco me quiero extender mucho porque ya lo conocéis muchísimo, nace en Zanzíbar, políticamente es tanzano, pero geográfica, social e históricamente es de la isla de Zanzíbar. Trata temas pocos vistos en la literatura africana, debido a lo cosmopolita que es esa zona, esa región, donde conviven árabes, indios, indios también de distintas zonas geográficas de la India, junto también con los africanos. Y bueno, se observa en su literatura hay una mezcla de lenguas, de estas comunidades lingüísticas, y el pasado, en algunas de las obras, el pasado de la colonia alemana. Si nos vamos a Uganda, una excelente autora, Jennifer Makumbi. Uganda está ganando en esta última década un lugar bastante interesante en lo que producción y publicación se refiere, sobre todo a la escritura, en la literatura escrita por mujeres. Jennifer Makumbi es una gran narradora, no solamente de novelas, sino también de cuentos o de relatos. Hay uno que es de Manchester Happens, creo que se llama. Su escritura está muy ligada a la tradición oral y el arte de contar. Es una pena que sus novelas tengan a veces 450 páginas porque eso tira para atrás un poco eh, los deseos de algunas editoriales de traducirla por el costo, ¿no?, el costo que tiene traducirlo. Pero bueno, es una excelente narradora y cuentista. Eh, en Uganda también tenemos a Beatrice Lawanka, Jackie Butesta-Batanda. Ellas escriben a través y gracias a Femwrite, que es una asociación que intenta hacer catarsis a través de la literatura, curar heridas después de lo que sucedió, ¿no?, en Uganda, a partir de los años sí, 87, que es cuando entra el ejército de resistencia del Señor a secuestrar niños soldados, bueno, muchas fueron luego obligadas a prostituirse, bueno, perdona, sí, a mantener relaciones sexuales. Fueron entre 20.000 y 30.000 niños. Es el caso del hermano de Beatriz Lawanka, que también fue un niño soldado, y ellas utilizan la literatura como arma de sanación. Sus obras obviamente están bien extendidas en distintas antologías. En español tenemos estas dos. Beatriz Lawanka también tiene, creo que uno o dos relatos también LGTBIQ. Y ahora nos trasladamos a la región del sur, el África Austral. La producción literaria angloafricana de África Austral va a ser marcada por el apartheid, especialmente en Sudáfrica y Namibia. Se impone el apartheid en el 48 y la producción narrativa se ve mermada ante las amenazas de acoso, censura, arrestos domiciliarios y penas de prisión. Si esta situación obstaculiza la producción y la edición de escritores negros, imaginaos vosotras y vosotros cómo será para las escritoras que tengan que hacer frente ante las desigualdades raciales, el apartheid y encima el estigma, ¿no?, de haber nacido mujer. En hablar de literatura o de las literaturas del sur del continente es lamentablemente hablar también de etiquetas literarias. Algunos y algunas escritoras han sido etiquetados de manera arbitraria en subgrupos literarios, según su etnia o color de piel, en mestizos, en indios o asiáticos. Pero todos ellos, claro, comparten un común denominador
que es la reconquista de la identidad, la lucha, ¿no?, contra el apartheid y la opresión social. Eh, Tenemos a los escritores archiconocidos blancos, ¿sí? Por eso hace unos años, cuando hablamos de literatura africana, solo la gente mencionaba a Doris Lessing, Nadine Gordimer y Coetzee, que tuvieron, lógicamente, más posibilidades que cualquier escritor negro. Pero a mí, bueno, las y los que me interesan son estos escritores negros. Por ejemplo, ser mujer empleada doméstica, madre soltera, de 3 niños y nacer en el apartheid. No fueron obstáculos estas situaciones para Sindikwe Magona en completar su educación a través de un sistema de correspondencia. Luego se convirtió en trabajadora social, se radicó en Estados Unidos. Pero bueno, es un ejemplo de perseverancia y de resistencia. La primera novela publicada por una mujer negra en Sudáfrica fue la de Miriam Bradley, Muriel Art Metropolitan. Tanto esta novela como Anne Mandela fueron censuradas poco después de su publicación. Dentro de esa subcategoría, ¿no?, literaria tenemos a las hijas de esas relaciones prohibidas, ¿no?, interraciales que eran prohibidas. Es el caso de Bessie Head, que nace en Sudáfrica y tiene que exiliarse por cuestiones también ideológicas en Botswana. De hecho, se considera más botswanesa que sudafricana. Otra de estas escritoras también mestizas, Zoe Wickham. Ella estuvo bueno, sigue viviendo hoy en día en Gran Bretaña con el tema del apartheid. Estuvo viviendo muchas décadas fuera, volvió y después se volvió a ir. Ella examina la multiplicidad de las relaciones humanas y las opresiones que aún perduran en estas identidades mixtas. Y bueno, intenta también contribuir a la construcción de un nuevo pluralismo. Luego, entre ellos tenemos a Atmai Danjor, también de esa categoría, ¿no?, que teníamos antes. Él entraría en la categoría de los asiáticos. Él es descendiente de indios, afrikaners y malayos. Y lamentablemente sus obras en español están descatalogadas, al menos la primera y la segunda, porque quebraron las dos editoriales. No sé, Saiz Barral si sigue teniendo esta obra, pero bueno, es muy, muy, muy interesante. Eh, si vamos a Zimbabue, tenemos a Petina Gapa. El libro de Memory trata el tema del albinismo, y otro tema también muy interesante que no puedo revelar, por si no sería un spoiler. De la oscuridad una luz resplandeciente, trata sobre el explorador británico David Livingstone. Pero lo interesante de esta obra es que aquí los blancos ocupan un papel secundario y esta historia es narrada por los criados negros del explorador. Entonces la voz aquí, la historia esa única, es contada en realidad por sus criados, los negros. Y también trata el tema de la esclavitud, esa esclavitud africana. Luego, en Zimbabue, No Violet Bulawayo, necesitamos nombres nuevos. Se hizo muy conocida cuando participó en el Kane Prize, que es este gran galardón de narrativas cortas o relatos en África. Tsitsi Dangaremba, en Condiciones nerviosas, publicadas tanto en México como en España. Aquí está descatalogado. Luego, después de 20 años, publica, bueno, termina esa trilogía con estos dos libros, The Book of Knot y This Monocle Body. Y esta fue como una de las primeras también autoras, ¿no?, en lengua escrita, de forma escrita, ¿no?, de Zimbabue. Y bueno, me acuerdo en una de las entrevistas, sus compañeros en la universidad se sorprendieron de que escribiera, ¿no? No porque no tuviese esa destreza, sino porque era mujer, es lo que le dijeron. En Wani Molefe, esta es la primera obra traducida de un autor o autora botswanesa. Es una colección de relatos. El Mbandaka, también una obra que debería traducirse. Patchwork es un Bildungsroman que cuenta muy bien lo que es todo el trasfondo histórico o sociohistórico de Zambia. Esta gran autora que acaba justo de traducirse La deriva, de Drift, a Nawali Serpel,
Ha sido recomendada por The New York Times en el 19. Ella ganó el Ken Prize del 2005 con una narrativa que se llamó The Sack, que está justamente incluida en esta novela. Y ya para finalizar, porque ya no me queda nada de tiempo, eh, Mubanga Kalimat Moguento, también lo mismo, un Bildungsroman, la necesidad de Zambia de contar su propia historia. Luego en Sudáfrica, en la tercera generación, estas hijas del post-apartheid, es el caso de Koleka Putuma. Amnesia Colectiva es la primera obra de ella y, bueno, ha sido un bombazo en su país. Sus poemas tienen una alta carga de crítica hacia la política, hacia lo racial, y muchas giran sobre la realidad de las mujeres negras y la homosexualidad en Sudáfrica. Eh, También, igual, de su generación, en Copano Matlawan, que también hemos tenido la suerte aquí en España de tener estas tres obras traducidas. Estas son, como comentaba antes, son las hijas del post-apartheid o de la nueva generación que le llaman Born Free, ¿vale? Born Free. Así que bueno, es una generación que sufre las consecuencias del pasado y las diferencias entre blancos y negros. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Sé que hay muchísima información, muchísimas autoras, pero bueno, el fin de esta ponencia en realidad eh, era daros una idea de lo complejo que es África, de la gran cantidad de literaturas que hay solamente en estos 20 países angloparlantes, a pesar que hay otros países donde sí se escribe también en inglés, pero que bueno, como decía antes, ¿no? Como Somalia y Etiopía, donde sí hay autores que escriben en inglés, pero que bueno, yo me he centrado solamente en estos. Así que bueno, espero que os animéis a abrir las mentes y a leer estas autoras, autores y sus literaturas. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por tu presentación y por compartir toda esta información con nosotros. Pues bueno, en lo que se animan a preguntar o a poner dudas, comentarios, yo tengo un par de preguntas, Federico. ¿Tienes alguna idea o hipótesis de por qué Nigeria, ¿no? Es una de las cunas de esta producción literaria? Entiendo, ¿no? que Sudáfrica lo sea, esta cuestión del apartheid y de la presencia blanca muy fuerte, que ahí se instalaron y hubo mucha estructura pues occidental, ¿no? Pero Nigeria me surge la duda del por qué Nigeria, esa es una. Y la otra respecto al mote o la etiqueta de literatura del desencanto. No sé si puedes hablar un poco de eso. Sí, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué piensas? brevemente, Nigeria es el país más poblado, ¿no? de África, tiene 200 millones. Entonces, por una cuestión estadística, en esos 200 millones tienen que salir varios autores diferentes si hablamos de Botswana. Pero también hay que tener en cuenta que Nigeria también tiene muchas salidas fuera de África, muchos exiliados en Inglaterra, en Estados Unidos, que tienen otras posibilidades económicas también, ¿no? Estando fuera. Entonces, bueno, hay distintos factores históricos, sociales que han hecho que Nigeria, ¿no? Tuviese más posibilidades que otros países. Eh, Fíjate, Buchimecheta, claro, ha vivido fuera, la mayoría de los autores han estado fuera, han estudiado fuera, han tenido otras posibilidades. Con relación a la literatura del desencanto, imagínate estos autores y sus pueblos que luchaban por una independencia y que luego se dieron cuenta que esos luchadores al final se convirtieron en opresores. Entonces, es por eso que es un desencanto. ¿Cuántas décadas han tenido que pasar para tener una mera democracia y después darse cuenta de que esos luchadores que se convirtieron en opresores se enquistaron en esos gobiernos tantas décadas? Entonces, lógicamente, eso se ve en las literaturas y por eso se llaman las literaturas del desencanto, de la desilusión. Para mí me parece
una forma, una arma, ¿no? También de protesta y que es la característica justamente de esta segunda generación. Así que bueno, yo creo que el nombre es ideal. Sí, Literaturas del Desencanto. Ok, Fede. Aquí Teresa Álvarez pregunta, muchas gracias. Bueno, hace comentario y pregunta. Muchas gracias por la ponencia, me ha parecido interesante. ¿Crees que se podría hablar de un boom de las literaturas africanas actualmente y sobre todo de un boom femenino muy importante con las novelistas actuales? Sí, perdón, voy a coger el lápiz que se había caído antes. Eh, un Dale, segundo. dale. Sí, se me para tomar nota. Ahí está, cosa que pasa en el directo. Eh, sí, 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 sí. Por suerte, a partir de todos estos festivales, gracias al Internet y todas estas cuestiones, ¿no? de redes sociales, ha hecho que conozcamos a muchos autores, han surgido pequeñas editoriales, hay mucha gente fuera de África también apostando por esas y esos autores, entonces eso ha hecho que se conozca o las redes sociales y el Internet sea quizá una librería, una nueva biblioteca, ¿no? de nuevos autores y autoras. También hay que reconocer el trabajo de los autores diaspóricos, los que están fuera de África, los que han pasado por Londres y por New York para poder publicar. Han tenido que pasar ese filtro por grandes editoriales y quizá, claro, lamentablemente gracias a ellos se ha conocido una literatura que sigue produciendo dentro del continente, pero bueno, lamentablemente se ha tenido que difundir un poco más fuera, pero eso ha dado lugar a que otros autores dentro del continente también pudiesen publicar. Entonces, bueno, también hay que reconocer que hemos coincidido también con este movimiento feminista. Aquí en España, sobre todo en el 2017, se tradujo muchísimo, por suerte. Entonces, bueno, ha sido justamente ese momento, ¿no? Que ha coincidido también con distintos movimientos sociales. Eh, entonces, yo creo que tiene mucho, mucho que ver también el tema de los autores diaspóricos, aquellos que están fuera. De hecho, cuando hablamos de grandes editoriales, eh, la mayoría de los diaspóricos publican con esas grandes editoriales. Así que bueno, sí, se ve un boom. Hay un boom y el boom de escritoras se debe también a lo que comentábamos antes, ¿no? Que la gente se está centrando en esa escritura que fue apartada, invisibilizada, que era la escritura de la mujer, no solamente en África, sino también en Centroamérica y Latinoamérica. Vale. Maribel Barranquero comenta, has mencionado a Bettina Gappa como una escritora que trata la esclavitud en algunas de sus obras. ¿Conoces algunos autores que traten este tema? Bueno, Gurnach trata el tema de la esclavitud, pero cuando hablamos de esclavitud, tenemos la esclavitud doméstica, que eso se trata mucho, que es un concepto más africano, no es la esclavitud transatlántica que nosotros tenemos, donde el esclavo no es un humano, es una cosa, es un animal, pero en África tenemos esa esclavitud de guerra y la esclavitud doméstica. Y muchísimos, muchísimos autores tratan este tema de la esclavitud, no solamente la doméstica y la de la guerra, sino también cómo se implican los africanos en este engranaje de la esclavitud, porque la esclavitud existe también gracias a los africanos. En Yagyasi, justamente, hay esa separación de dos hermanas por el tema de la esclavitud. Ayesha Harunata de Ghana, que ya tiene 5 o 6 novelas publicadas, también trata el tema de la esclavitud. Eh, muchos, muchos autores. Debería pensar, pero es un tema muy, muy interesante. Sobre todo se ve esa conciencia de la responsabilidad que hubo con el tema de la esclavitud, ¿no? Y también otros autores tratan el tema de la esclavitud árabe, ¿no? Que hacen responsable a los árabes como el inicio de de los primeros, bueno, sí, de las primeras, sí, la primera esclavitud. Pero son muchos, muchos los autores y sorprende. Eh, Nina Salami también en su relato trata el tema de la esclavitud. Eh, Así que bueno, hay bastante, bastante, bastante material.
Por otro lado, Olga Benita Medina te agradece por tu presentación, Federico, y de nuevo gracias por dar visibilidad, poner foco en la literatura africana femenina. Pues bien, si no hay más preguntas o comentarios, gracias Fede por tu presentación, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos el próximo lunes, ¿no? Para hablar sobre literaturas del África lusógrafa y también para acompañar a Sonia Fernández Quincoses y que nos hable sobre el rodillo globalizador, las literaturas africanas y el cosmopolitismo. Sin más, gracias a todas, todes por estar acá. Le paso la palabra a Juan Martín o a Juanjo. Y bueno, Sí. si no hay más preguntas, no sé si se nos ha quedado alguna en el tintero que yo no haya visto, Fede. Eh, Estoy aquí volviendo para arriba. que se ha escrito muchísimo en el chat. Sí, como estoy medio perdido después de los 40 minutos. O si alguien formuló Efectivamente. alguna pregunta y no la hemos respondido, podéis quizá formularla de nuevo, escribirla de nuevo, por si se nos ha escapado en todo la cascada de mensajes. O abrir el micrófono si quieren participar. Bien. Sí, si pincháis abajo en el icono donde hay un pequeño emoticono, si pincháis ahí, aparece una ventana y ahí tenéis la opción de levantar la mano si alguien quiere intervenir o si no, abrir directamente el micrófono. Bueno, y si no hay más preguntas, pues bueno, pues cerramos la sesión. Ha sido Hola, muchísima buenas información noches. esta Ah, tarde. claro, sí, Mira, aquí Elizabeth tenéis. había planteado una pregunta. No pasa Hola, nada. buenas Si noches. pinchases. Soy Ah, Alejandra Guarinos. Fede, quería preguntarte si sabes, si tienes alguna idea sobre si los escritores nigerianos, que son quizá los más conocidos, los de mayor éxito y que están más respaldados por las editoriales, tanto allí en África como aquí en Occidente, apoyan de alguna manera al resto de escritores angloparlantes de países africanos que no tienen ni recursos económicos ni ningún tipo de apoyo editorial a la hora de publicar. ¿Sabes si existe algún tipo de red en las que se apoyen o sí? Vale. Tienes el caso de Lola Shonesin, que ella es la que lleva a qué. Ella tiene su pequeña editorial y sobre todo ella apoya a escritoras y escritores en locales. Eh, Luego tienes ay, no me acuerdo cómo se llama, Musinka o Susinka, que es de Sudáfrica, pero vive en Kenia, también tiene una editorial y también apoya no solamente a escritores sudafricanos, ¿no? También a kenianos y a otras naciones. Entonces, son muchos. Hay una red muy, muy grande en África, una red grande, pero de pequeñas editoriales, sobre todo muchas mujeres que han salido a difundir estas literaturas. Justamente esta persona de Sudáfrica es la fundadora de- del evento de Literáfrica. ¿Cómo era? Sans Frontières, era Literáfrica Sans Frontières, un movimiento que salió también para la difusión a través de un festival que surgió en el confinamiento y fue online. Entonces, sí, son varias, ¿eh? Son varias, sobre todo por lo que he visto también mujeres y plataformas. Luego hay plataformas online, pero son varias autoras que tienen sus pequeñas editoriales y ayudan a distintos autores y autoras de África. Fede, Elizabeth Tano acaba de plantear, quisiera saber si existen factores que han permitido esta fuerte producción de obras escritas por mujeres africanas en la lengua inglesa, porque hay muchas más escritoras africanas en lengua inglesa que escritoras africanas en lengua francesa.
Mm, Factores. El tema de la producción. La verdad no sé por qué hay tanta diferencia y tampoco quiero entrar en guerra con los especialistas en literatura francófona, porque es verdad que aquí a veces se traducen más en literatura francófona. Si vemos Casa África, la mayoría son francófonos por la conexión, ¿no?, que tenemos con Senegal. Eh, pero, pero la verdad que no sabría decirte por qué realmente cuáles son aquellos factores. Hay una cuestión de que, sobre todo la gente de Nigeria, mira mucho a África y a esa independencia literaria, cosa que con los francófonos no ocurre. Los francófonos miran constantemente a París. Es verdad que los anglófonos necesitan pasar muchas veces por New York o por Inglaterra, pero ellos se consideran nigerianos o se consideran ganeses, pero no se consideran como un senegalés que se puede considerar franco-senegalés. Entonces, esa forma de independencia y de no depender quizá, ¿no?, como le pasa a los francófonos con París, quizá hace que sean más autónomos y hayan salido quizá también esta producción, ¿no?, que se ve ahora. Pero bueno, también está relacionado el tema de la diáspora, ¿no?, y de tantos escritores que hay en Estados Unidos y en Londres, y de cómo ellos apuestan también, ¿no?, por esta literatura, cosa que nosotros no apostamos por su traducción. Jimena pregunta, ¿tienes alguna hipótesis sobre los modos de leer estas literaturas? Si estos modos de lectura difieren en la crítica literaria africana y los modos de leerlas en Europa o Latinoamérica. La manera de leer, a ver, sí, hay mucha literatura escrita con trazas muy, muy africanas, eh, y otras que son híbridas, ¿no?, entre lo africano y lo occidental, o meramente occidental, africanos que escriben, ¿no?, con un canon más occidental. Entonces eso depende también de gustos. Muchas veces cuando leemos la literatura africana de la primera generación, está muy, muy ligada a la oratura. eh, Esos textos largos, esos párrafos muy, muy extensos que están, claro, relacionados con la tradición oral. Pero bueno, hay gente que le gusta la literatura africana más occidentalizada, más como Chimamanda Ngozi Adichie, ¿no?, de sus últimas novelas. Hay otros que no, que quizá les aburre quizá leer Chinua Achebe o Ngugi wa Thiong'o. Pero bueno, eso depende de los gustos. Yo creo que hay que leer ambos, ¿no? Eh, para darse cuenta, porque sí, hay mucha diferencia. Pero bueno, también es verdad que vamos avanzando, todo está globalizado y también es normal que muchos autores africanos tengan trazas del canon, ¿no?, occidental. Eh, es también lógico. Y aquí, por ejemplo, que puntualmente lo señala Jimena en cuanto a la crítica literaria, o sea, la crítica literaria que has leído hecha desde Europa o crítica literaria que has leído africana o hecha desde Latinoamérica respecto a estas literaturas, la, son muy distintas. No entiendo la pregunta. La crítica literaria. La lectura de eh, la crítica literaria, de los críticos literarios, quienes leen desde Europa, quienes leen desde Latinoamérica, quienes leen desde África, ¿cómo es la lectura de estos críticos literarios que se nombran, denominan institucionalmente críticos literarios? Si has notado diferencias. Pues eso depende mucho del crítico. Por ejemplo, Mabankou, Alain Mabankou, senegalés, él es muy crítico con la literatura africana. Entonces eso depende. Hay muchas, muchas vertientes, muchas teorías. Pero bueno, Mabankou, por ejemplo, Alain Mabankou, él lamentablemente se cree más francés, ¿no?, que africano. Entonces, como que, bueno, él comenta que esa idea de nos juntamos en el fuego a narrar historias de la literatura oral, él dice que no, que eso es todo mentira. Entonces, bueno, depende un poco del crítico. Eh, Así que, bueno.
Vale, pues no hay más preguntas aquí en la caja del chat. Perfecto, pues quizás podemos ya cerrar la sesión. Le agradecemos a Federico Vivanco por su interesantísima charla y su recorrido por todas las literaturas anglófonas de África. Y de nuevo, pues muchas gracias a todos los asistentes hoy. Espero que os hayan parecido interesantes las 2 sesiones de hoy, así que continuamos el próximo lunes, en el que, como ha adelantado Miriam Paredes, pues hablaremos de literaturas lusógrafas y cerraremos el ciclo de conferencias con una conferencia por Sonia Fernández Quincoces del blog Literáfricas, que nos hablará sobre el cosmopolitismo en la literatura africana. Así que eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y que tengáis un buen fin de semana.